curso al segundo tiempo, y este tiempo, así como hemos hablado de una presentación, de una definición, vamos a, con la ayuda del Señor, descubrir hasta dónde Cristo es el manifestador divino. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 29:29, tú eres Dios que te encubres. Nada el ser humano hubiera jamás conocido acerca de lo divino, acerca de lo que no es terrenal, sino celestial, acerca de lo que no es temporal, sino eterno, acerca de lo que no son cosas materiales, sino lo inmaterial, si no hubiera sido por el plan de Dios de revelarse a sí mismo. El ser humano conoce lo que a Dios le ha placido que conozcamos, y la Biblia es el contenido total de lo que Dios quiso que nosotros conozcamos de Él. Todo lo que contiene la Biblia es lo que Dios nos ha revelado. Tenemos absolutamente acceso por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios es, vamos a decir, la llave maestra que abre el cofre de los secretos de Dios que son de nuestra propiedad. Dice Dios que las cosas de su eterna deidad le pertenecen a los hombres porque Dios le ha placido revelarnos a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. O sea que el Señor Jesús es el manifestador divino. Dice allí en Juan 14, lo podemos ver juntos, abramos nuestras Biblias en San Juan capítulo 14, si bien estuvimos con la Biblia abierta, pero en la mente, en Hebreos 1 y versículo 1, que seguramente para mañana ya todos ustedes lo van a saber de memoria, ¿no es cierto? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, y el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y sigue diciendo, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo me sé hasta el final del capítulo, pero no da el tiempo. Ahora, en el capítulo 14 de San Juan, dice desde el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esta es la maravilla de gastar este tiempo que Dios nos permite juntos, conociendo a Cristo, porque dice, si me conociesen, a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe se engrana y dice, ¿cómo que le hemos visto? Dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cuando nos mostraste al Padre nos quedamos tranquilos. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Porque, ¿qué dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, dice, el Padre que mora en mí. Esta palabra se repite más de una vez y es muy significativa. Ustedes, por ejemplo, recordarán, Romanos 5 y verso 5, dice, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros.
dice lo que decíamos recién, primera de Juan 2, 27, la unción, el Espíritu que mora en vosotros, lo dice también primera Corintios 12 y versículo 13, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Queridos míos, hoy Dios tiene una morada en el mundo. Tu corazón es la morada de Dios, no existe otra. Nos vamos, se cierra esta puerta, se apaga la luz, acá Dios no está. ¿Por qué? Porque no hay... si José se queda a dormir acá, Dios sigue acá adentro. Solamente mora en el corazón lavado con la sangre preciosa de Jesús. Esa es la morada de 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿no es cierto? ¿O ignoráis que el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Entonces, esto es morada, permanencia. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿cuál era la morada de Dios en el mundo? El cuerpo de Jesucristo. El Padre mora en mí. Pero después, ¿qué dice? Yo y el Padre vendremos, lo dice en Juan 13, 14 y 16 también, que dice que vendremos a Él y haremos en Él morada. Tú has recibido el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu, el que mora en nuestro corazón es el Padre y es el Hijo. La Trinidad plena mora en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios los representa. Podemos decir que Jesús fue enviado del Padre, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros procede. Son términos, vamos a decir, cristológicos. No es enviado, procede. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Por lo tanto, al estar en nosotros, representa la completa presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, dice acá en Juan 14, continuando la lectura en el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras van revelando la autenticidad de Dios. Como el cristiano que dice, tengo fe, por eso obra y actúa como actúa. Porque sin obras, la fe es como si estuviera muerta. Si dice que cree, pero actúa como un inconverso, entonces o no cree, o su fe no se está mostrando. Esto se llama testimonio. El hombre y la mujer cristiana actúan conforme a su fe y por su fe muestran por sus buenas obras en quién están creyendo. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El concepto de que Cristo actuó, obró conforme al Espíritu Santo y dejó un ejemplo de cómo debemos vivir. Entonces, decimos que Cristo es el manifestador divino, que las palabras que yo os he hablado, ya lo hemos leído, y de esta manera, por ejemplo, en Juan 6, en Juan capítulo 6, que es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, creo que tiene 72 versículos, Juan capítulo 6, va a decir 7 veces, vamos a registrarlo rápidamente, Juan capítulo 6, dice 7 veces que el Señor Jesús vino del cielo y por lo tanto vino a mostrarnos lo que había en el cielo. Es el manifestador divino. Dice el 30, a ver, 38. Ya le voy a decir yo. Porque yo estoy en Juan 5, claro, como vengo. Sí. Bueno, entonces Juan 6, 38, perdón, 33. Juan 6, 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Descendió del cielo. Versículo 38, porque he descendido del cielo. Claro, él nació de la Virgen María, sí, en humanidad,
pero lo único que hizo esa humanidad es ser el recipiente perfecto de su deidad. Dice Colosenses 1:19 que a Dios le plació que en él habitase la plenitud de la deidad. Y en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 9, lo vuelve a decir: él es la plenitud de la deidad corporalmente. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús es enviado del Padre, dice el 6:41. Por tercera vez murmuraban de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Los judíos, especialmente los estudiosos de la Biblia, lo perseguían porque se molestaban mucho de que él se hiciera un hijo de Dios. Era terrible para los judíos, una afrenta mortal hacerse hijo de Dios, decir que es un Dios en la tierra. Entonces él lo fue demostrando. Por eso el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y por quinta vez lo dice el 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, que fortaleza. Les estaba diciendo todo, pero ellos decían: o reventamos la cabeza a nosotros o lo reventamos a él. Y prefirieron perseguirlo y cumplir el propósito eterno de Dios. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso él participó de carne. ¿Se acuerdan Hebreos 2:14? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es 2:10. Hebreos 2:10. Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para deshacer las obras de la carne y para redimirnos. No salimos de Juan 6, pero yendo a Hebreo, ya no me quedo conforme. Ahí, entonces, vean Tito, que no es Hebreo 2:10, convenía que aquel sí es otra cosa, por cuanto el 14. En el 10 ya va diciendo que convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por la cual todas las cosas subsisten, que habiendo de llevarse muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por eso explica en el 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, había que redimirlos por medio de carne. ¿Por qué? Porque es el escenario del pecado, nuestra carne. Y dice: él participó de lo mismo. Por cuanto él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Si la paga del pecado es la muerte, nuestros cuerpos pecaron, tenían que morir. Cristo asumió, cargó sobre sí nuestros pecados y por su muerte pudo destruir el precio del pecado, que es la muerte. Por eso dice que destruyó la muerte. En el verso 15, ¿qué nos dice? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, dice Juan 6, en el versículo 58, por sexta vez lo dice acá en el 51, y por séptima vez lo dice el 58. Este es el pan que descendió del cielo. Ahora, cuando una verdad divina se dice 7 veces, o Dios está pensando que somos bien duros de cabeza, o esa verdad es solemne. Queridos, entender que Jesús de Nazaret venía del cielo a ocupar el vientre virginal de María es entender que Cristo es eterno, anterior a su concepción en María y que vino del cielo. Y entender que el Jesús de Nazaret, el Cristo de aquella cruz, era el Dios eterno encarnado, es entender el secreto supremo, el secreto máximo del Evangelio, que es el poder de Dios para salvar
a todo aquel que cree que Cristo es Dios venido en carne. Entonces, en cuanto al manifestador, él hace su revelación por medio de su palabra. Él vino a manifestar a Dios Padre, pero lo hace en todas las Sagradas Escrituras, en todo lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, a través de la palabra escrita, pero desde que Él aparece en el escenario terrenal, en el cumplimiento de los tiempos, de Gálatas 4 y verso 4, en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y súbdito a la ley, para cumplir la ley, no abrogar, a cumplir la ley, a ser santo, justo y perfecto, para poder redimirnos a nosotros. Ahora, ese Cristo, cuando aparece, ¿qué es? Va a ser la palabra viva. Nosotros seguimos teniendo ahora una palabra escrita, pero que nos revela a aquel que fue la palabra viva. La palabra no solamente del Dios viviente, sino una palabra que comunica vida, que el que la recibe, recibe la vida eterna de Dios. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucita, su vida de resurrección se transforma en una fuente que salta para vida eterna. Y el que tiene sed, venga a mí y beba. Como dice las Escrituras, ríos de agua viva, Juan 7, 37 al 39, ríos de agua viva correrán por el interior de su ser. Mis hermanos, si no tienes una vida abundante, abre la canilla. Date cuenta que tienes que renovar tu confianza en la palabra de Dios. Que tenemos que revivir, activar nuestras neuronas para decir, ¿hasta dónde creo? Cuando nosotros estudiamos los elementos que estimulan nuestra fe, ¿cómo ir creciendo en la fe? La fe no es estática. Vos de ayer a hoy, si estás escuchando la palabra de Dios, crees más. Y si escuchas mañana y pasado, crees más. La fe no es estática, la fe es dinámica. Pero la fe también se va muriendo, se va apagando, hasta que la persona queda árida como si no conociera a Jesús. Y junto con lo árido, siempre digo, también es árido. Es árido. No tiene esa furia de perderse, de estar en comunión, de estar activo, de estar participando de cualquier medio que comunique el Evangelio, que haga que otros vengan a conocerle al Señor. Es su gran propósito. Dice en Juan 20, 21, como el Padre me envió, así yo os envío. Él quiere dinamismo. Ahora, ¿cómo crece la fe? Por tres cosas. La palabra, la persona y las promesas de Cristo. La palabra que tengo que leer todos los días. Que tengo que intentar memorizar un versículo. En mi devocional, en mi ratito con Dios, Él me habló por esta palabra, este versículo. Señor, ayúdame a grabármelo. Cuando sos joven, después te pone más dura la cosa. A mi edad no te entra nuevo. Yo te pido el versículo nuevo y al otro día, si no lo repaso, ya, no estoy seguro. Ya no me acuerdo. El disco se te llena y el disco se llama duro, cada vez más duro. Ya no te responde el disco duro. Entonces, dice el consejo de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Ahora, su palabra tiene un atractivo. Cuando Cristo andaba por el mundo, dice que en todas partes era tal el atractivo que le rodeaban, que le apretaban, y que se tomaba un barco y se alejaba de la orilla para que la gente pudiera por lo menos ordenarse y escucharle. ¡Qué maravilla! No había altavoz. Entonces, los milagros que el Señor estaría haciendo, al hablar tranquilamente, y había, no sé, 3.000 personas, y todos escuchaban como si estuvieran al lado de Él. Porque no se daban cuenta, era el milagro de Dios. Yo pienso, ¿cuántos milagros escondidos debe haber ido produciendo? Porque en el Sermón del Monte habían más de 5.000 y
Él estaba hablando desde un lugar, un terrapleno. Estuvimos con Betty ahí paseando por todos los lugares de Israel, de Judea, y ver el lugar, el escenario del Sermón del Monte. Uno de los 3 grandes discursos de Jesús, no entramos, pero son tan hermosos ver cómo va creciendo el interés de Cristo de que la gente crezca en conocimiento de su persona. Ahora, su palabra siempre tuvo un atractivo, ese atractivo de su persona, de su palabra, pero también el amor por su persona. Vos vas viendo todo lo que Él hizo para salvarnos, todo el escenario, todo el programa, desde la eternidad, con amor eterno les he amado, cómo nos aguantó, cuántas oportunidades nos dio, y ahora que le conocemos, Él sigue dándonos oportunidades. Su amor es increíble, ese amor de su persona. Entonces, ¿qué hace crecer mi fe? El atractivo de su palabra. ¿Qué hace crecer mi fe? El amor de su persona. ¿Qué hace crecer mi fe? La maravilla de sus promesas. Son tremendas sus promesas. Dice 2 Pedro 2, 2 Pedro 2:4, preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas crezcáis. Para que por ellas crezcáis. ¿Y qué me promete? Miles de cosas, pero sobre todo la vida eterna. Por más que yo llegue al borde de mi vida, al borde de situaciones, siento la mano de Dios tomando, sosteniendo, cumpliendo cada una de sus promesas, cada comprobación que yo tengo en mi experiencia diaria del cumplimiento de sus promesas hace crecer mi fe, mi confianza en el Señor. Entonces, vamos viendo acá este manifestador divino que va a asombrar a muchas naciones. ¿Por qué? Porque verán lo que nunca les fue contado a este maravilloso Isaías 52. En los últimos 3 versículos, 52, 13, 14 y 15, va diciendo estas cosas. Verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído. Y ese es el gran propósito de Dios a través de la cristología, que entendamos estas cosas maravillosas de Dios. Y dice allí, siguiendo la lectura, porque yo tengo 15 minutos y quiero ver las cosas muy importantes, que todo lo ha hecho a través de su palabra, ¿no es cierto? La palabra del Señor que permanece para siempre. Ahí tenemos 7 cosas maravillosas de su palabra, la autoridad de su palabra, Él hablaba como quien tiene autoridad, la eternidad de sus palabras, todo ha tenido fiel cumplimiento, el mismo Juan 6, la vitalidad de su palabra es viva y eficaz, Hebreos 2:10, Hebreos 3:12, su palabra es viva, eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos que alcanza hasta partir el mal, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. 4:12, Hebreos 4:12, la palabra de Dios viva y eficaz, Hebreos 4:12. Y ya le dije que mi memoria empezaba a fallar hace rato. Y entonces tenemos autoridad, eternidad, vitalidad, justicia, gracia. Es incomparable y divina su palabra. Ahora, Él nos ha hablado por el Hijo. Que la cristología es entender que Cristo es el lenguaje completo de Dios, el lenguaje práctico de Dios, el lenguaje accesible de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Yo quiero brevemente con ustedes repasar lo que va diciendo acá. Si ustedes me siguen, lo que oí de mi Padre, que es lo que os he dado a conocer, que las reveló a nosotros por el Espíritu, como en este momento nosotros estamos pidiendo su ayuda para entender la revelación del misterio. Ahora quiero entrar a esto, a entender lo que es la revelación del misterio por el Evangelio y por la predicación del Señor Jesucristo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas ha dado a conocer a la gente. Este Romanos 16:25 es como el comienzo de la doctrina del misterio. Yo quiero que nos vayamos con este concepto.
que Dios llegara a ser un ser humano dentro del escenario de su propia creación. Es un misterio que los judíos no lo podían entender para nada. Rechazaban totalmente que un ser humano dijera que era Dios. Lo rechazaban, pero de pleno. Porque era un misterio que Dios había mantenido oculto. Si ustedes ahora a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, entramos al Salmo 22, llegamos a escuchar las mismas palabras que Cristo habló con su Padre desde la cruz, escritas 1000 años antes por el rey David. 1000 años antes está escribiendo el Salmo 22 las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sigue diciendo las 7 principales expresiones de Cristo hablando, dialogando con su Padre desde la cruz, en su agonía. Y el Salmo 22, a partir del versículo 21 en adelante, todo lo que es la resurrección, el alboroto de encontrarse con los suyos, el regocijo, una fiesta que nunca va a terminar. La fiesta de la resurrección de Cristo la seguirá en el cielo, por toda la eternidad. Ahora, este misterio de revelarse Dios a través de una persona y revelarse en plenitud, porque esa persona fue auténtica, sin pecado, omnipotente, manejando los espíritus, manejando los muertos que los trajo a la vida, manejando las potencias de los elementos, calmando el mar, apagando el viento, multiplicando el pan, serenando los espíritus, sacando los demonios de un cuerpo humano. Todo lo que Cristo hizo revelando que era Dios, era un misterio escondido. Y el Evangelio es hacernos a nosotros administradores, capaces de manejar tesoros espirituales, de un valor divino, incalculable. La salvación del alma, golpear la puerta de una persona y decirle: entienda, usted es un pecador, usted está condenado a muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero Dios le ama. Pero Cristo ha preparado una escapatoria para usted si confiesa su pecado y cree que Él murió en la cruz, donde puso sus pecados sobre sí, y Él resucitó para poderle salvar. Nosotros predicamos un Dios vivo, a un Dios eterno y encarnado, que murió y resucitó y hoy vive y está sentado en su trono, y de allí maneja el universo material y la creación humana y el destino de todas las cosas. Y vamos leyendo acá en 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y a la luz de lo que estamos diciendo, se dan cuenta que es tan sencillo. El misterio era que Dios iba a existir en un hombre. El misterio de su voluntad. Y va diciendo: la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dios permitió que permanecieran cegados en su entendimiento hasta que se cumplieran todas las cosas. Nada iba a impedir que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este era el plan de Dios. Tito 1 y versículo 2 dice: eterno de las edades, pero escondido con Cristo en Dios. Y te va diciendo Efesios 3:2, la gracia de Dios que nos fue dada. O sea, que para llegar Dios a nosotros, inmerecedores, que éramos incapaces de llegar a Dios, que éramos imposibilitados ni siquiera de reconocer nuestros propios pecados, hasta que la luz del Espíritu por la palabra de Dios convence al hombre. Por eso es necesaria la predicación del Evangelio. Y dice Efesios 3:3 que por revelación nos fue declarado el misterio. Porque si Cristo no hubiera venido y nos hubiera explicado, jamás el hombre podía llegar a entenderlo. Luego dice Efesios 3:4, leyendo lo cual
podéis entender el misterio de Cristo. Porque el misterio, ¿qué es? Cristo. Y luego va diciendo el 3:9, aclarar a todos, mis hermanos amados, presentes aquí, aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido. ¿Qué dispensación? Tiempos de Dios. Tú y yo estamos dentro de este tiempo de Dios, llamado la gracia de Dios. El perdón inmerecido, pero una limpieza real y efectiva que nos permite la comunión íntima con Dios. Y va diciendo Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Porque tiene tantos y variados aspectos que pueden satisfacer al ser humano más exigente. Y va diciendo 1 Corintios 4:1, ténganos los hombres por administradores. O sea, nosotros manejamos por medio de la predicación y por medio del estudio y la proclamación del Evangelio y de la doctrina bíblica, somos dispensadores del misterio escondido, administradores de los misterios de Dios. Y va hablando 1 Corintios 6:19, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con entusiasmo, con eficacia, el misterio del Evangelio, y versículo 20, que hable de él como debo hablar. Dios merece que te esfuerces, que atiendas estas cosas para poder ser hacedor, el que retiene la palabra, porque la entendió, la pone en su corazón, la cree de corazón y la obedece de corazón. Y luego dice Colosenses 1:26, misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, aun cuando Isaías 700 años antes llega a escribir, como cordero fue llevado al matadero. Pobre Isaías, no sabía de quién escribía. No sabía. ¿Qué iba a saber? Cuando escribió la señal en el 7:14, he aquí la Virgen, él creyó, porque como Isaías tuvo una segunda esposa, se murió la primera, él creyó que hablaba de Isaías. La Virgen tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declaraba Dios con nosotros. Para Isaías es un misterio. Y se murió pensando. Por eso el Señor lo trae junto con él arriba del monte de la transfiguración. Porque Moisés y Elías ahí están revelando tantas cosas. Y yo me imagino a Isaías mirando esas cosas. ¡Ah! Madre mía, lo que yo escribía. Porque fue escondido por los siglos y las edades. Escondido. Pero que ahora, ese ahora es lo que nos toca a nosotros. El Nuevo Testamento. Ahora ha sido manifestado a sus santos, a ti y a mí, santificados, Hebreos 10, ¿no es cierto? Santificados en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria, va a decir luego. Y dice Colosenses 2:2, a fin de conocer. ¿Qué cosa? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque sigue siendo Dios el Padre, que entregó a su Hijo bendito, unigénito, y que pudo decir el Hijo mirando al Padre en el Salmo 22, me has puesto en el polvo de la mano. El plan divino fue que Dios diera. ¿Se acuerdan cuando Abraham levanta el cuchillo? Es una muestra perfecta del Padre bendito del cielo levantando el cuchillo sobre el Cordero inocente y bendito, puro, inmaculado Cordero, el Hijo de Dios. Y no hubo quien detuviera la mano de Dios. Porque si algo detenía esa mano, tú y yo estábamos perdidos para siempre. Estábamos perdidos para siempre. Nadie detuvo el cuchillo.
que degolló, que entregó a muerte, que permitió la muerte de su Hijo. Por eso Jesús dice allí, me has puesto en el polvo de la muerte. Nadie me quita mi vida, ni los romanos, ni los judíos, ni los burladores, ni los nada, ni los peores criminales que había alrededor de Jesús. El Padre entregó a su Hijo en precio de descanso por nosotros. El Padre lo entregó porque me amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Él lo dio para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La esperanza de disfrutar de la maravilla que Dios es en su propia casa, en su propia presencia, junto a todos los que aman su venida. El Señor nos abre puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Dice Colosenses 4:3, es Cristo en nosotros, Colosenses 1:27, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Qué maravilla que es la cristología. Ir descifrando en la bendita persona de Cristo el plan eterno de Dios de salvar a todos aquellos. Entonces ahora, y en perspectiva de ver muchas cosas muy lindas en la cristología, yo les quiero estimular a estar orando para que Dios prepare nuestra mente y corazón para penetrar los misterios de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo, los cuales son uno y un único y eterno Dios que nos creó, que nos amó hasta lo sumo y que se hizo hombre y entregó su preciosa vida para salvar. Oramos. Padre amado, gracias por tu Hijo Jesús, por haberlo enviado del cielo, por haber cargado nuestros pecados en su precioso y santo cuerpo, por haber subido a aquel escenario terrible de la cruz del Calvario, donde entregó su preciosa vida para salvarnos. Gracias, Señor, porque ese misterio nos ha sido revelado por tu Santo Espíritu. Y hoy podemos, por tu palabra, entenderlo, disfrutarlo, creerlo, pero también anunciarlo y estar en la expectativa de que tú, que estás preparando lugar para nosotros, nos vengas a buscar y vengas a recoger el fruto de tu sacrificio, del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Señor, que mi vida sea parte de tu satisfacción. Purifícanos, llénanos de ti, llénanos de tu luz, guíanos a tus pies y alabamos tu santo nombre por habernos dejado tu palabra escrita y haber traído hasta nuestros oídos tu palabra viva, porque Cristo es el bendito Logos de Dios. Te alabamos de todo corazón en el nombre y los méritos preciosos y benditos de Cristo Jesús. Amén.